Estoy muy contento de charlar hoy con ellos. Giovannina Sutherland es egresada de Derecho de la Universidad de Chile y es especialista además en Antártida. Hola Giovannina, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, muy bien aquí desde Chile. Y también lo tenemos a Joaquín Sáez, que es estudiante de Antropología, cursando actualmente un diplomado en estudios chinos en la Universidad de Chile. ¿Cierto, Joaquín? ¿Cómo Sí, estás? hola Lucas, todo bien, todo bien. Joaquín también es investigador de ALADA, la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y de Asia, y claramente con dos especialistas en la materia de lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto que está pasando con China y el resto del mundo. El coronavirus ha sido un disparador de esta situación que veníamos viviendo ya hace 2 años con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, con esta famosa tesis de Graham Allison de China y Estados Unidos recreando la trampa de Tucídides entre Atenas y Esparta. Eh, y en estos últimos días nos despertamos con la noticia de que en medio de esta epidemia del coronavirus, la provincia de Hubei, más precisamente la ciudad de Wuhan, que fue la cuna del coronavirus, aparentemente, hoy está libre del virus. Y donde vemos que países como Nueva Zelanda ya reportan que no hay casos comunitarios, con lo cual el virus se estaría frenando. Pero vemos que el desarrollo del virus se está dando de maneras distintas en los distintos países y que hay también distintas maneras de parte de los estados de abordar la situación. Joaquín, a vos que estás estudiando el tema de cerca, ¿qué opinión te lleva en lo que está pasando? Bueno, llama mucho la atención de qué forma se ha manejado esta situación, principalmente en China. Y bueno, salta a comparar estos modelos que surge más había que estudiarlo más en razones culturales, sociológicas, que solamente como en un manejo económico de toda esta situación. Principalmente por lo que ha pasado en Asia en general, por la situación que tiene la influencia del confucianismo en el manejo de la crisis. Pero uno podría preguntarse, ¿el manejo de la crisis es únicamente motivado por razones de modelo económico, como el socialista, bueno, con características de mercado como China, o capitalista en general? Porque si bien tenemos esta comparación de contraste, habría que tenerlo enfoque en dos valores, que son la libertad y la responsabilidad social. Yo no recuerdo muy bien cuál era el concepto chino, pero que era uno como el rostro social y la forma en que uno también se expresaba con sus pares y las responsabilidades que tenía con las otras personas. Entonces ahí surge comparar el rol del Estado en el manejo de la crisis, el rol que han tenido las personas para cumplir las disposiciones del Estado, la ciberseguridad, cómo ha ingresado a controlar eso, y en el contraste de cómo este coronavirus ha afectado tanto a países, por ejemplo, ahora que Estados Unidos es uno de los más afectados. Entonces, ahí habría que comparar un poco cuáles son estas dos situaciones y cuál es el modelo al final que va a triunfar en todo esto. Bueno, nosotros comentábamos antes qué es lo que va a ocurrir después. ¿Cuál va a ser el modelo que va a triunfar para manejar una crisis sanitaria? ¿Cuál se va a mantener? ¿Y qué rasgos de este actual confinamiento social que estamos viviendo en varias partes, qué cosas también van a continuar y van a estar más inmersos en nuestras vidas? Muy interesante, Joaquín. Los conceptos que vos te referías eh, son los de el dian, que es la palabra china para referirse a lo que es el rostro, pero en un sentido figurado, ¿verdad? Este concepto chino de perder la cara cuando un individuo realiza una acción que es, por así decirlo, repudiable por el resto, Ujú. una situación que ellos no toleran, ¿verdad? No, esa especie de escarnio público no lo toleran, con lo cual ya desde sus valores tienden a hacer acciones que sean aceptadas también por el resto. O sea, como vos decías, este,
este contraste, esta oposición entre el individualismo y la responsabilidad social, quizás lleve a que a individuos más conscientes de su medio. Pero, como vos bien señalás, en las culturas orientales esta situación no es que se da ya de manera racional, sino que ya está impresa en el quehacer diario, como que no lo piensan antes de hacer, como que ya lo hacen. Ujú. Y sí, les ha dado de entrada, les ha dado una fortaleza para poder resolver esto de mejor manera. Ahora, yendo a quizás nuestros sistemas locales, Giovanina, ¿cómo lo ves de acuerdo a lo que dice Joaquín y a lo que vengo diciendo yo? ¿Qué opinión te lleva a vos? Bueno, es increíble cómo se ve implícitamente en las respuestas al virus, las respuestas que ha tenido cada uno de los países en Oriente como en Occidente. Yo aquí lo que veo es que hay muchísimo individualismo, tanto desde un sistema colectivo, desde la gente, ¿cierto? Las personas que están gobernadas, y tanto también desde los gobernantes, ¿sí? Que también vinculado con lo que decía Joaquín al principio, están un poco más interesados en el sistema económico, en abordar desde esa perspectiva para más adelante. Está bien, sí, está perfecto, porque es un problema que va a venir y que ya está viniendo. O sea, hay un montón de cesantía y ya fue declarada recesión. Entonces, por ese lado está bien, pero desde el punto de vista incluso de la gente y de los gobernantes, se ve solo desde un individualismo. ¿Sí? La gente, la verdad, prefiere incluso salir bastante a la calle, ¿sí? Si no están en cuarentena, prefieren salir de los 7 días de la semana, si pueden salir 4, salen 4, si pueden salir 5, salen 5. O sea, hay mucho sentido y conciencia respecto a lo que puede afectar a otra persona. Es muy complejo eso y ahí se ve la diferencia con Oriente, ¿no? El sentido, la conciencia de si puedes afectar a otra persona, que eso importa o no. Ahí hay un cambio bastante radical. Bueno, de hecho, una de las principales medidas que está tomando ahora el gobierno en China es justamente dónde pones el foco, ¿no? Acá en Argentina se hablaba de este contraste, esta puja, esta grieta, una otra más de tantas grietas que hay acá en Argentina entre la salud y la economía. Como que pareciera que si priorizamos la salud, desatendemos la economía, ¿verdad? Entonces, lo que quizás nos indica cuál es no sé, por así decirlo, la definición de salud que estamos manejando, ¿no? Claro, Si uno va a los manuales o va a la página de OMS, no se habla de salud sin hablarse de bienestar. Ahora, el bienestar del individuo, ¿es también un bienestar de su conjunto, del individuo en su conjunto? A mí me parece que sí. No creo que pueda haber salud cuando vos estás bien y el resto están mal. Porque en una sociedad donde 5 están bien y 500 están mal, esos 5 inevitablemente van a pasar a estar mal también. claro. Yo creo que ahí Va a habría ser que como una entender, especie de rey de la colina, donde esos 5 van a estar constantemente asediados por esos otros 500 que buscan ese mismo bienestar. Porque verdaderamente es insostenible una situación donde unos pocos las pasan bien y el resto padecen. Ya lo hemos vivido esto. Joaquín, sí, que yo creo que a veces la gente se olvida como de aquí estamos enfrentados ahora, porque se dice, bueno, la situación como el riesgo de contagiarse, el riesgo del virus, pero por ejemplo la influenza y el VIH, SIDA, contagian a más personas en el mundo. Son más graves, pero esta situación tiene el efecto de que es muy fortuito, es de un alcance que en poco tiempo infecta a muchas personas, es muy exponencial. Entonces, no es únicamente que estamos enfrentados al virus, sino que es como que la responsabilidad que se le carga a las personas y de las que se tienen que hacer cargo como individualmente es de cuidarse para no colapsar el sistema público.
sea, nosotros ahora que lo que estamos viendo, el sistema de salud en general, porque también el sistema privado ahora pasa a ser administrado por estados, por lo menos acá en Chile es así, el Ministerio de Salud se hace cargo del sistema de salud privado y público, por lo tanto dispone de los ventiladores y camas que existen en ambos sistemas, y por lo tanto esa es la responsabilidad que se le está como entregando a las personas de que se cuiden de manera individual para no afectar al entorno social general, porque si colapsa el sistema, al final no va a afectar únicamente a las personas que han sido contagiadas, sino a todos los que después se van a contagiar. Y es complicado de entender y es complicado de hacer porque en nuestra vida diaria no se nos enfrenta a eso, no se nos enfrenta a tantas decisiones que por una persona va a afectar al sistema entero. O sea, recordemos que fue una persona la que comenzó esto y ahora son miles de personas que están contagiadas en el mundo. Entonces, a veces no logramos dimensionar esta situación. Y bueno, yo trato de entender, por ejemplo, entonces qué pasa en el caso contrario, como en Estados Unidos. La gente que sale a protestar después de los tweets de Trump que decían como liberen Minnesota, liberen Michigan, y salían a las calles con armas. Y al final es eso, es esa situación que te dice, ¿por qué no puedo seguir haciendo mi vida diaria? Y es como, yo creo que esa es como a la que, principalmente como la sociedad occidental, es como, esa es la disyuntiva que afecta, es como, ¿por qué no puedo seguir haciendo lo que hacía siempre? Bueno, al principio todos se fueron de vacaciones, por ejemplo, en las cuarentenas en Italia, pero fue diferente en Asia, se manejó de otra forma, la presión que ejercía el Estado no tenía que ser tan grande porque no era coercitiva únicamente, sino que es asumida. Y ese es el problema, que acá no se asume de esa forma. Y yo creo que eso es como lo más difícil de todo. ¿A qué nos vamos a enfrentar después cuando la gente se canse? Porque en un momento se va a cansar y van a querer salir en masa. Ya está pasando, ya está Sí, pasando. De hecho, acá ha habido como un gran debate, se armó en las últimas 48 horas porque el presidente anuncia una nueva fase de la cuarentena a nivel nacional e indica que las personas iban a poder salir a la calle en un radio de 500 metros durante una hora. O sea, una cuestión completamente imposible de fiscalizar de parte del Estado. sí, Imposible. Y salieron los responsables de cada uno de los gobiernos estatales, de los gobiernos de las provincias, a decir, en algunas provincias eso se va a permitir y en otras no. Yo vivo en el área metropolitana, acá no se va a permitir, porque dicen, en conjunto hay 15 millones de personas, es completamente imposible de seguirle el ritmo a la situación. Y el riesgo puede ser esto que vos decís, colapsar el sistema sanitario en general, también público y el privado. Ahora, esto que vos decís a mí me lleva a pensar lo siguiente. Vos decías, en Estados Unidos se está viendo una respuesta adversa de la población que está diciendo, libérennos, nos tienen encerrados en nuestras casas, tomemos las calles, salgamos con armas. Ahora, ¿no sentís que ha sido quizás una falla de los estados liberales de Occidente esto de no saber marcar los límites? Porque si nosotros comprendemos la definición clásica de Estado el Estado tiene el monopolio, tiene el monopolio de la fuerza coercitiva, ¿no? El monopolio de la violencia. Y ahora quizás estos estados se han visto con un relato que no es eficaz, porque ahora donde verdaderamente tienen que ejercer su fuerza, donde tienen que marcar los límites, no lo están logrando. sí, Es como que la situación, estamos viviendo una situación de guerra, porque es similar a una guerra, donde el sistema sanitario se ha enfocado en resolver una situación, donde el límite entre lo público y lo privado ya deja de estar tan marcado, porque verdaderamente se necesitan todos los recursos para atender la situación. claro. Donde los eventos masivos, donde no tenemos Juegos Olímpicos, cosa que no pasaba justamente desde la Segunda Guerra Mundial. Ya les hago una pregunta para que ustedes se extiendan. Primero, esto, ¿no? Los estados han fallado en su relato, sobre todo en Occidente, donde vivimos bajo regímenes liberales o de corte liberal. Y segundo, así como
en 1945 nos llevó a un nuevo ordenamiento mundial. ¿Qué es lo que ustedes se animan a interpretar que pueda pasar a nivel mundial después de esto? Parte tuya, Vanina. Vale, vale. Bueno, mira, un análisis que también se hace vinculado con todo lo que tú estás hablando es, y que lo hemos visto al menos en Latinoamérica, Brasil, bueno, Argentina, Chile, muy marcadamente, es el tema de gobierno central versus gobiernos locales. Producto de que no ha habido una gobernanza adecuada, ¿sí? Con respuestas que dejen satisfechas a las personas, eh, muchos gobiernos locales, en este caso en Chile se puede dar desde las comunas, eh, ha habido mucho rechazo hacia el gobierno central y al final en vez de trabajar conjuntamente para encontrar una solución, como se ha dado en otros casos, Nueva Zelanda, que las respuestas han sido mucho más conjuntas, aquí no, aquí hay división, es todo lo contrario. Y también, bueno, lo que hablábamos está vinculado con el tema del individualismo. Es una forma de pensar en que no se sientan todos a la mesa a discutir de una forma conjunta que nos ayuda a todos, sino que, no, yo tengo la razón y esto es. Y así no se llega a ningún lado. Entonces, mira, desde acá yo lo veo bastante mal. O sea, esto, conforme pasan las semanas, no se arregla. De hecho, ha ido en peor. Y, y nada, eso sumado con todos los conflictos que teníamos internos latinoamericanos, que claro, ahora se han visto en segundo plano por todo esto de la pandemia, pero sigue muy latente. Entonces se ve, no, no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, porque no, no se ve bien. No sé si Joaquín tiene una visión un poco más positiva de esto, pero yo veo más división que unión, ¿sí? En un caso que ante pandemia debería ser al revés, ¿no? Deberíamos tener un poco más de cordura en las decisiones y en las conversaciones. Así que se ve complejo. Y bueno, el último punto que también quería destacar, también vinculado a lo que decías al principio respecto de que la gente no hace caso, ¿cierto? Y es que acá al menos estamos acostumbrados, acá digamos Occidente, estamos acostumbrados a que si no hay un imperativo jurídico, ¿cierto? Y coercitivo que te obligue a una acción, tú no la haces. Sí, simplemente no lo haces porque no tienes esa conciencia de ayudar al que está al lado, ¿no? Ese deber social, que podemos llamarlo de alguna forma. Que es bastante peligroso el concepto, ¿no? Se puede tergiversar, pero el pensar en el que está al lado, ¿cierto? Sin que exista un imperativo jurídico de por medio, no se da aquí. Y es muy complejo. Es triste en realidad, porque no tenemos esa unión de hermanos. Yo lo que pienso, primero que todo, es que llegó en el peor momento, así llegó un momento donde no tenemos más, aparte de presidentes, tenemos como faranduleros, así, que lo peor de todo es que se arrojan la representación de países enteros y son declaraciones que afectan, o sea, que Trump diga que la gente se inyecte desinfectante, hace que la gente se inyecte desinfectante. Pero que yo no lo entiendo, yo no entiendo cómo hay gente que lo hace. AMLO diga que la gente se siga abrazando, hace que la gente se siga abrazando. Si sale después Bolsonaro diciendo que vayan al Congreso a tomarse las calles, la gente sale a tomarse las calles y va al Congreso. Entonces es grave la situación. En ese sentido, yo creo que lo que habíamos visto antes, cuando vinieron este periodo de varios estallidos sociales en todos los países, empezó, a ver, ¿cuándo empezó? Yo diría que empezó con la crisis de los migrantes hacia Estados Unidos, pasando por México. Después fueron las protestas en Argentina, después de los préstamos, las protestas en Brasil también, con los casos de corrupción, Lava Jato, las destituciones múltiples que hubieron en Perú, que en un momento ni siquiera se sabía si había presidente en Perú, después lo que ocurrió con las protestas en Ecuador, después Chile, Colombia, Venezuela, el estado constante de problemas que existen. Y ya había, ¿qué existía hasta ese momento? Existía un enfoque muy grande en lo macroeconómico, en la estabilidad macroeconómica.
Y esto lo que nos demostró es que no existe un verdadero enfoque directo en lo microeconómico, pero esto no es como, no hay que achacarle como, y yo lo hago así como súper honestamente, no se lo achaco solo a los modelos liberales, sino se lo achaco como al modelo que los estados están tomando como referencia a los modelos liberales, de un enfoque en lo macroeconómico, pero que no logra direccionarse en lo microeconómico. Y eso genera, y eso al final genera el quiebre. ¿Por qué? Porque hay sectores que están mercantilizados, que no lograron paliar esta crisis y al final todos los estados quedamos como, de todos los estados de América Latina, por ejemplo, quedaron desabastecidos. Y eso pasó en todo el mundo. En la Unión Europea, bueno, después del Brexit vino esto y yo creo que fue un poco vergonzoso darse cuenta que, por ejemplo, el país más afectado primero lo ayudó China antes que la misma Unión Europea, que creo que hace como 2 o 3 semanas hizo un gran plan de rescate económico y de ayuda sanitaria general a los países. Eso creo que también que deja mucho que pensar. Ya como a nivel más macro, como de organismos más importantes, organismos paraestatales como Naciones Unidas, también hubo ahí algo que decir como no se reunían por sus diferencias ideológicas o porque de verdad no hay una intención de apoyarse porque sienten que la crisis tiene que ser manejada por cada país y que cada país se la arregle por cuenta propia. Porque hasta ahora el único país que ha tenido eh, como ha figurado más en ayuda ha sido China. Sin embargo, igual Estados Unidos ha ayudado a ciertos países de Europa Oriental, por ejemplo, ha entregado fondos, pero no es una ayuda como sistemática, no es una ayuda integrada. Es una ayuda que aparece de vez en cuando, que es como más diplomacia a la mascarilla. Y eso es lo más complicado, porque uno dice, bueno, si existía un modelo, un sistema que ya estaba estructurado, que en tiempos de crisis ya sabía cómo actuar, o sea, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que fue el momento en que el liberalismo empezó a demostrar que era un modelo estructurado, y había salido ciertamente fortalecido en la ayuda, además de solamente por cuestiones geopolíticas. El momento en que ahora, por ejemplo, la hegemonía de Estados Unidos no existe como tal, porque ciertos países están viendo que la ayuda llega de otros lados, es bastante complicado, porque es como que nos están diciendo, bueno, ya que la ayuda depende como de beneficencia, no depende de una ayuda integrada entre organismos paraestatales, van a tener que resurgir esas áreas que tenían votadas. Por ejemplo, en Chile, que somos un país que tiene 26 tratados comerciales, uno de los países que más tratado de libre comercio tiene, es como que están diciendo, ¿saben qué? CCU, que era la compañía cervecera unida, que antes era estatal o se privatizó después, y la Corfo van a tener que encargarse de producir alcohol gel y mascarillas, que creo que también en Argentina lo hicieron como las sastrerías del ejército. Y, Exacto, sí. y eso antes no se lo pensaban, porque decían, bueno, somos un modelo interconectado que dependía tanto de las exportaciones e importaciones, pero si estamos en una situación en que, por ejemplo, ventiladores que viajan hacia España son requisados en Turquía por la necesidad que tienen, y hay como, no sé, retención de elementos sanitarios de ciertos países, o la cuestión de Estados Unidos que quería que patentaran una vacuna, pero no quería compartirla. O sea, todas estas cuestiones como que empiezan a decirnos, chuta, parece que la integración no existía tan estructurada, no estaba bien formalizada. Antes de pasar al último tema que tenemos para debatir, me gustaría agregar, la verdad, Joaquín, tu mirada va al hueso, ¿no? de la situación. Yo pensaba mal sobre el rol de los estados y de la gobernanza global, que si ustedes van apenas un año atrás, esto que vos decías, estas crisis que se fueron dando en distintos países de Latinoamérica, la situación sobre todo del general de la población, no me refiero a algunos sectores puntuales o a algunos líderes de opinión, algunos expertos, no. Vamos al grueso. El grueso de la población, la mirada de la población para con los estados, no era una mirada de confianza. Mm. Era una mirada de desconfianza, de desprecio al Estado. Y asimismo, las organizaciones, las instituciones de la gobernanza global
también eran cuestionadas. O sea, si uno analiza, Trump venía criticando a la OMC, venía criticando a la ONU, instituciones que, bueno, la OMC tiene unos cuantos años menos, porque antes estuvo el GATT, que era este tratado, que fue la antesala de la OMC, pero son instituciones que están cumpliendo 75 años en promedio. Son instituciones ya en población de riesgo, siguiendo con el vocablo de la pandemia. Son instituciones Oye, que y a propósito, son 75 años que son el periodo más largo de paz que existe hasta ahora, ¿eh? 75 años. Entonces, estamos como... también, La Paz también es una población de riesgo. Y que son instituciones que fueron creadas con un fin, ¿no? Que los teóricos liberales dirán que estas instituciones le permitieron a Estados Unidos seguir proyectando el poder pasado mucho tiempo después de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Ok, ¿no? Partimos desde esa base. Y que el mismo poder, el mismo Estados Unidos, ha sido quien las ha cuestionado constantemente. Sobre todo porque China, y ahí vamos a cerrar con China, nos metemos con China. China ha venido en los últimos años creando instituciones que han sido una forma de cuestionar de manera pacífica, de cuestionar la forma en que estas instituciones venían trabajando. Entonces, no nos gusta cómo el Banco Mundial ha abordado esta manera de ayudar a los países menores, entonces te creamos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el AIIB. Vamos también a ese dilema, esto que vos decías de no basta solamente con ayudar dando fondos, que ha sido lo que han hecho el Banco Mundial, el FMI, y volvemos a esa vieja enseñanza de te doy el pescado, te enseño a pescar. Entonces, ¿la ayuda china les está enseñando a los estados menores a pescar o también les está dando el pescado? ¿No? Porque Kissinger decía sobre las instituciones chinas, bueno, personaje que también ha recobrado vigencia, donde ha dado su opinión en este momento, donde cada vez que se habla de orden mundial pensamos en Kissinger. Apareció Kissinger de nuevo y él supo decir sobre este liderazgo chino de que China no iba a ser un personaje que le iba a disputar el poder de frente a Estados Unidos, pero sí que iba a ser un personaje que tanto China y Rusia iban a ser dos personajes que iban a disputar las condiciones en que se ejercía el poder. O sea, tanto Rusia como China, sobre todo Rusia, en el sentido literal, Rusia es un estado que es vigente desde el año 91, como Rusia, como Federación Rusa. Ni Rusia ni China disputaron las condiciones de estas instituciones de poder. Entonces están presentando una versión alternativa para poder eventualmente debatir la gobernanza global dentro de las instituciones normales de la gobernanza global. Entonces, se habla de China como de el alumno 10, ¿no? Entonces, China comienza a tener influencia en la gobernanza global, en la designación de funcionarios que dirigen la gobernanza global. El caso de Interpol les termina saliendo mal porque el funcionario que ellos habían logrado poner termina siendo detenido dentro de China por una cuestión interna, pero etcétera. Entonces, claramente China ahora está en el ojo del huracán, ¿no? Todos estamos mirando a China ahora, porque ha sido el lugar donde se originó la pandemia, donde se estaría dando un cierre, aparentemente, o al menos ellos la tienen bajo control. Pero, ¿cómo miramos a China? Porque si hay algo que está pasando y que es evidente, es que hay una clara ola, sobre todo en Occidente, de xenofobia, ¿no? Hay como una especie de bronca para con los chinos, mucha fue agitada de Estados Unidos, desde la forma en que se ha catalogado al coronavirus como el virus chino, como Kung Flu, y etcétera. ¿Qué están viendo ustedes de esta situación? Porque claramente este mundo va a tener mucho más de China, pero ¿en qué condiciones lo va a tener? Y ahí donde, Sí. por último, termino con mi alocución, este modelo chino ¿se puede replicar? ¿O ustedes ven que a China le interesa replicar su modelo en Occidente? Dios, Dale,
¿Quién habla primero? A ver. Vale, voy. Bueno, mira, partiendo por la última pregunta, la verdad es que de lo que sabemos de China es que, bueno, históricamente no ha estado realmente interesado en imponer un modelo o una forma de pensamiento en los demás, a diferencia de cómo ha sido quizás en Occidente con Estados Unidos, que siempre es intentar que los demás lo imiten, ¿verdad? Como enaltecerlo a través de la imitación, pero la verdad es que China no me parece que sea de esa forma. La verdad es que su cultura es más bien, bueno, si me imitan es porque soy bueno, pero no es mi intención. Algo separado es el tema de la gobernanza, porque, bueno, en los últimos, yo creo, 20 años, sobre todo, bueno, y acá también metiendo un poquito de Antártica, ha habido una gobernanza global muy fuerte por parte de China. Se ha ido metiendo y ha tenido influencia en todos los sectores casi del globo, ¿cierto? Se ha dado el trabajo de invertir en muchos sectores, pero yo creo que más que nada como para ir creciendo ellos como una gran potencia, pero no con ese pensamiento de querer abarcar a los demás, ¿no? Sino crecer ellos, es como una ideología totalmente distinta, una concepción cultural totalmente distinta a Occidente. Y bueno, el tema de que China le esté dando de pescar a varios estados, yo creo que también es un poco, por un lado, para lavar esta imagen que quedó de China, ¿cierto?, tan devastada, lamentablemente, porque como tú dices, hay un montón de xenofobia que se está pero dispersando por todos lados. Partió de forma muy fuerte en Europa, en Alemania sobre todo, hubo muchas denuncias fuertes. Aquí ya está llegando, no con la misma potencia, pero está llegando, lamentablemente. Bueno, acá, no sé, en Chile, creo, Joaquín, no sé si has escuchado, pero yo hasta ahora he escuchado como denuncias fuertes en vía alemana, más o menos. Sí. Pero claro, por ejemplo, desde el Centro Cultural Chino, aquí dicen, no, acá estamos bien, hay apoyo de la gente, y es cierto, o sea, en general todavía no hay una respuesta tan negativa por parte de los chilenos hacia los chinos, pero está creciendo, o sea, basta que salga un poquito, unos cuantos, y empiezan a hablar del tema, y ya, todo el mundo se pone en contra de los chinos, pasa un montón. Entonces yo creo que China, por un lado, está tratando de lavar esta imagen para ayudar a los demás, y por otro, porque también se debe sentir responsable, ¿no? Pero no por un tema de que, claro, acá comemos murciélago y por eso somos los responsables, ¿no? Que lamentablemente esa es como la típica frase que surge. Porque al final es parte de la cultura. Y, y nada, yo creo que es eso. Por un lado, la responsabilidad que siente y por otro, lavar esa imagen y tratar de que no ensucie tanto ese trabajo que había llevado durante todos estos años en su posición dentro de la gobernanza global, ¿verdad? Y por eso, claro, nombraba el caso de ejemplificar, o sea, el caso para ejemplificar de la Antártica, donde ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos 20 años, o sea, de no tener ninguna base, ahora ya va casi por la quinta, ¿cierto? En un lugar que casi ningún estado ha llegado con tanta fuerza, no es un estado reclamante, no es nada, y aún así su gobernanza global, tanto en el Ártico, también es muy, muy potente. Por lo tanto, yo creo, en resumen, que no quiere perder todos esos logros que ha alcanzado en estos años, y por eso también ayuda, pero claro, quizás no hay como una política muy unificada de a quién ayudar y por qué, ¿no? Bueno, acá lo último que sabemos de Chile es como la donación de cierta cantidad de respiradores, donación de la comunidad china, claro. Donaciones. Donación de la comunidad china, X cantidad de mascarillas también. Tuvimos un Y debate. bueno, es así.
de si se han sido donadas o si han sido compradas, pero Sí, antes, es un debate, porque y ahí viene el tema también con las autoridades, ¿no? El tema de la información, si realmente pasa la información real o no, porque acá desde el gobierno central, desde un momento dijeron que era una donación, después lo desmintió el propio embajador de China, entonces no es un desastre el tema de comunicación también. antes de que Joaquín diga su parte de lo que vos decís, Giovannina, sí es interesante la mirada de decir, bueno, China está tratando de lavar su imagen, porque es cierto, ¿no? Si uno toma cualquier medio internacional, las opiniones para con China son de desconfianza. A China todavía no se la observa con la confianza con que sí se observarían el accionar de otras instituciones. La gobernanza global todavía, por lo menos a nivel mediático, tiene un halo de protección, aunque la OMS en esta pandemia ha tenido idas y vueltas, ¿verdad? Pero más allá de eso, cada guía, cada protocolo que la OMS ha lanzado a los medios ha tenido buena recepción, ha tenido buena acogida y se han seguido las cosas que han dicho. Después, cuando pase todo, se verá si, sobre todo a esta autoridad, el funcionario que es de origen etíope, se mantendrá en su cargo y al final de todo se verá si su gestión ha sido buena o no. Pero una última cosita que quiero decir antes que siga Joaquín es que, eh, sobre todo los que seguimos a China, ya a ver, el año nuevo chino fue a finales de enero. Ya 20 días antes, ya a principios de año, se hablaba de lo que estaba pasando en Wuhan. Uh-huh. O sea que el resto del mundo, sobre todo los que manejan la política exterior de los países, tenían contacto con la información de lo que estaba pasando. O sea, más allá, a la hora de cuando pase todo esto, ¿no? De definir responsables, porque la verdad, como decía Joaquín, esto comenzó con una persona y se fue masificando. Más a la hora de buscar responsables, eh, creo que todo el resto de los estados que terminaron siendo afectados por el coronavirus, la única cosa que podían hacer era darle a la situación la gravedad correspondiente para tomar decisiones. Pero esperaron siempre a que haya casos autóctonos para actuar. O sea que todos los estados del mundo tenían algo para hacer. Y Sí. eligieron un momento para hacerlo. Acá en Argentina se dijo que el coronavirus no iba a llegar. El mismo ministro que después tuvo que proceder sobre sus dichos y que fue corriendo, primero que iba a ser en abril, ahora que va a ser en mayo, después que va a ser en junio, la fecha donde el virus va a llegar a su pico. Entonces, donde va a llegar a su punto más alto, para decirlo en más Chilean friendly, ¿no? Entonces, tuvieron su responsabilidad, tuvieron su parte y eligieron, eso es lo más importante, eligieron actuar en un momento sí y en otro momento no. Joaquín, no te interrumpo más. Sí. Bueno, yo creo que empezando primero por el rol de China que está teniendo en el mundo, yo creo que siempre hay que remitirse a la frase más famosa de Deng Xiaoping, que no importa qué color sea el gato, sino que case ratones. China eso lo tiene muy, muy, muy asumido. Y eso, bueno, hay que entender una cultura milenaria que se ve a sí mismo como milenaria, donde sus políticos, principalmente Xi Jinping, hacen alusiones a hechos de hace 1000 años, 2000 años, a hechos de imperio atrás, de las dinastías, que tienen una visión temporal muy diferente a como la tenemos nosotros, que es una visión más próxima, más fortuita. Ellos tienen una idea de lo que estaban haciendo y que lo venían haciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo veo a China en el mundo? Yo lo veo siempre como la intención de China era, por ejemplo, en América Latina, tengo que ser súper sincero en esto, en el continente donde más han sido como con un poder punzante en África y también en el Golfo de Bengala, donde efectivamente China ha llevado contingente militar, tienen bases, su actuación ahí ha sido más dura.
pero por ejemplo con América Latina e incluso con Europa, es esta idea de que China, siendo así como un centro, se tiene que expandir al mundo, pero que el mundo funcione. No es como Estados Unidos, donde seguía con esa lógica media imperialista todavía de que ir a un país, ayudarlo, darle democracia, pero también de una manera que podía ser muy violenta, muy invasiva. Entonces, el proyecto de China era la ayuda que se estableció en el Libro Blanco del 2008, donde ellos dicen qué van a hacer. Si uno va al Libro Blanco que sacó el Partido Comunista Chino en el año 2008, ellos dicen cómo iban a actuar. Y la ayuda era ayudar a enseñar a pescar, pero ¿en qué áreas? En las áreas que a China le interesaban. Entonces, por ejemplo, en América Latina era una intervención, pero una intervención que se veía muy positiva y no muy bien coordinada tampoco con las comunidades residentes acá, sino que era súper a nivel de Estado muy grande. Eran los proyectos como el cable oceánico de Huawei, los proyectos de extracción de petróleo en la Patagonia Argentina, la hidroeléctrica Toromocho en Perú, los proyectos de ayuda económica a Venezuela, el fondo que prestó el Banco de Infraestructura a Ecuador, que lo prestó de hecho después de que el Ecuador se había endeudado con el FMI durante los inicios del gobierno de Lenín Moreno, el observatorio que hay acá en Chile también, el proyecto ALMA con China, lo de la Antártica también, que es muy considerable, pero también pensar que cuando empezamos a escuchar de China, nosotros no escuchábamos China y Estados Unidos, escuchábamos China-Huawei, porque Huawei era como esa cuestión que le está empezando a incomodar a Estados Unidos. Entonces los proyectos grandes de China eran como de lograr que los países se desarrollaran en áreas estratégicas como la hidroeléctrica, la minería, las telecomunicaciones, el transporte en general. De hecho, el proyecto más ambicioso de China es hacer corredores oceánicos que vayan del Atlántico al Pacífico, con trenes que transporten mercancías. Entonces, ese rol yo había leído que se llama como el rol del ascenso pacífico, que no es ponerse en contraposición a Estados Unidos, sino la cooperación sur-sur, en donde fuera soft power el concepto principal y que el que yo estudio, el soft power, no un enfrentamiento directo, porque en un enfrentamiento directo China tiene muchas más de perder, porque a nivel de hegemonía Estados Unidos la tiene desde hace muchísimos años. Fue aparte el principal triunfador después de la Guerra Fría y lo que estamos viendo ahora como crisis, como lo que se llama crisis con Trump, es una crisis que lleva 4 años, no es una gran crisis, es una crisis que posiblemente, y que va a quedar demostrado en las elecciones, posiblemente haga que Trump vuelva a salir reelecto. Entonces no es como que estamos viendo tampoco el desmoronamiento del sistema capitalista por el rol de Estados Unidos, pero sí que ha tenido un rol complicado porque ha dejado huérfanas a estas instituciones como la OMS, la OMC, en general cualquier institución paraestatal que Estados Unidos la utilizaba como intermediario, porque China también logró esto, ascenso pacífico, meterse de a poco, empezar a financiar, empezar a lograr apoyo, y esto fue visto con muy malos ojos desde el término geopolítico por Estados Unidos. Aquí, lo más importante que habían hecho fue el rol de la CEPAL con China en el año 2015, donde se empezaron a insertar y apoyar de manera conjunta en estos proyectos estratégicos. Aquí también está el Banco de Financiamiento Chino en Chile, que funciona con una central para Latinoamérica. Pero a nivel de las personas, lo que yo veo es que lo principal es que es una cultura muy distinta. Entonces eso genera ciertas aprensiones. No obstante, los institutos Confucio ahí lograban un gran efecto positivo y todas estas instituciones que son parte del soft power, pero a nivel de las personas. Las celebraciones del Año Nuevo Chino, la integración de comunidades. Yo he revisado, y esto empezó el 2013, después de que Xi Jinping asumiera, y esto comenzó a hacerse cada vez más constante. En todos los países se empezaron a hacer más eventos, se empezó a hacer como más visible la relación con China. Y se veía bien positiva, pero aún se veía con un poco de miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a los chinos, el miedo al rol de, por ejemplo, el trabajador chino, que se le veía como insalubre, se le veía como una persona que trabajaba mucho, que tenían como una condición como ajena a los controles del Estado, principalmente acá en Chile, y eso es como lo principal, yo pienso ahora, porque eso es lo que fomenta también el racismo. El ver a los chinos como subalternos también fomenta que se les vea como sujetos de culpabilidad en toda esta situación.
Porque efectivamente, o sea, nosotros acá en Chile comemos conejo, comemos carne de caballo y también comemos carne de llama. Pero el tema de esta situación sanitaria que se dio, asociarlo con el mercado de Wuhan, de que se consumían animales vivos, de que existían ciertos animales que no deberían comerse, es como que ese imaginario fue un detonante del racismo también que generó un problema que va más allá de lo real, de que las condiciones, porque acá nosotros, si lo pensamos bien, podrá ser que en China existieran problemas sanitarios que fomentaron el inicio del coronavirus, pero fue el control sanitario del Estado también lo que logró pararlo. ¿Nosotros acá tenemos ese nivel de control para lograr eso? Yo la verdad pienso que eso es lo más complicado, que se va a llegar a un momento en que la crisis sanitaria acá va a ser tan grave que, bueno, está siendo grave. En Ecuador vemos que es gravísimo, pero no se está hablando, por ejemplo, de Ecuador como los ecuatorianos, como los portadores del virus, como el país que está, ni siquiera tiene un manejo sanitario correcto de la situación. Entonces ahí los medios influyen mucho, los medios influyen mucho como en fomentar el miedo. Y porque lo externo siempre se ve como diferente. Y como se ve como diferente, se le ve con cierto recelo. Y yo creo que ahí va a ser complicado principalmente, y creo que los estados van a tener que tomar un rol muy responsable para hacerse cargo de esta situación, porque no es solamente el racismo a los chinos también, es el problema de cualquier persona asiática que está sufriendo racismo, es el racismo, o sea, perdón, más que racismo, es la discriminación contra el personal de la salud, que ayer salió una noticia que en Colombia un doctor llegó a su casa y estaba rayado en la muralla. Doctor, si vuelves aquí nuevamente, vamos a matar a tu familia, a tu esposa y a tu hijo. Si no te matan. O sea, es una situación gravísima, la que se está viviendo, porque estamos enfrentados a un enemigo que no es como el terrorismo, por ejemplo, que es un enemigo supuestamente global, que está identificado. Y el terrorismo siempre se asocia a un tipo de persona, entonces aquí estamos enfrentados a un virus que no tiene personificación. Entonces, si se sigue personificando el virus en los habitantes asiáticos, de verdad esto tiene tintes muy negativos de continuar así. La verdad, Joaquín, Giovanina, estoy eh, maravillado con el aporte de los dos. Creo que nos enriquecimos un montón con lo charlado y desde ya les solicito que hagamos una segunda parte porque creo que se desprenden tres temas importantísimos de lo que están hablando. Uno primero es, sin dudas, eh, este escenario de Guerra Fría 2 al que nos están llevando, ¿no? Profundizar esto que ustedes dicen, cómo Estados Unidos y China van a proyectar su poder en los próximos años. Todas las regiones del mundo, ahí tanto la Antártida, el Ártico, África, Latinoamérica son teatros interesantísimos donde vamos a ver una continuidad de estas acciones, pero también Europa, ¿no? Que, como vos decías, Joaquín, sobre todo Europa del Este ha sido el lugar donde China logró hacer pie de manera exitosa. Recuerden que una de las declaraciones más importantes cuando comenzó, bueno, ya cuando la pandemia estaba generalizada en Europa, fueron las declaraciones del presidente de Serbia, Sí. Aleksandar Vučić. Fue claro y remarcó que China había sido el estado que más había ayudado a los serbios, siendo Serbia uno de los países ya en lo que serían los confines de la Unión Europea. Por otro lado, siguiendo, ¿no? con el tema de la xenofobia, eh, es para cuestionar el rol de los medios. Es para cuestionar el rol de los medios, porque como vos bien decías, los presidentes son personas que tienen un poder enorme a la hora de declarar, y donde lo que dicen realmente por algunos puede ser cuestionado, puede ser analizado, y otras personas pueden seguir a rajatabla lo que dicen. Entonces tenés personas tomando lavandina, tomando desinfectante o saliendo a las calles a seguir su vida normalmente sin caer en la cuenta de el peligro de que se están exponiendo. Y los medios cumplen un rol importantísimo.
no solamente saliendo a cuestionar cuando el mensaje de estos líderes de opinión es cuestionable, cuando es un mensaje peligroso, sino también siendo una réplica de ese mensaje. Porque si algo le sirvió a Trump en su elección en 2016, era que los medios replicaban todo lo que él decía y le hacían publicidad gratis. Y del mismo modo, los medios, cuando pasó lo de Wuhan, salieron a replicar, salieron a dar información que muchas veces fue información falsa. Y los medios, sobre todo los grandes medios, que, que se proclaman a sí mismos como adalides en la lucha contra los fake news, también dan información falsa. Y muchas veces, y más a veces, dan más información, aunque no sea toda la información falsa, sí la información falsa que dan llega a mucha más gente que quizás otros medios que sí son desinformadores. Y eso es muy peligroso. Y en un tercer lugar, los esfuerzos que hace China en soft power, que son muy diferentes quizás a los que hace Estados Unidos, porque quizás el soft power de Estados Unidos está llevado a cabo por empresas privadas, quizás como Hollywood, por ejemplo, que uno no lo ve como un actor directo de la política exterior de Estados Unidos, pero que sí cumple un gran rol. Cualquiera que vea en Netflix Chuck Norris versus comunismo, puede ver que las películas de Hollywood cumplen un rol importante en la política exterior. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo China en términos de soft power? Quizás como un brazo directo de la política exterior de China. Así que, chicos, no les quiero quitar más tiempo, les dejo espacio para que cada uno haga un pequeño cierre y lo dejamos abierto para un nuevo episodio y les agradezco un montonazo que se hayan puesto la 10 y hayan compartido su visión de lo que está pasando. Dale, Joaquín. No, yo agradecer la instancia, de verdad, es muy provechoso, es como lo que uno no le puede decir a nadie. Este fue el momento para poder contar estas cosas en una conversación de verdad muy fructífera y creo que es como me incentiva mucho a continuar investigando, a seguir enterándome y a la gente también que lo pueda ver, a ver los videos, por ejemplo, que suben las personas que viven en China, como este chico español que está casado con una china y que hizo este video tan bueno, que en general uno trate de conocer la realidad de cómo se están dando las cosas, comprender, internalizarlo y también empezar como a derribar estas brechas culturales que existen para lograr comprender de qué manera la integración también sería una respuesta positiva para enfrentar esta crisis. Eso, muchísimas gracias. Sí, sumándome a Joaquín, muchas gracias por la invitación, por la instancia. Es muy interesante hablar de estos temas y sobre todo si puede surgir entre medio de este mensaje de no a la xenofobia, ¿cierto? Algo que está muy, muy en la palestra ahora, para darnos cuenta que existen múltiples responsables en todo esto, ¿cierto? Es un cúmulo de situaciones que llevaron a esta pandemia. Y tener eso claro, como una idea al menos genérica de qué es lo que está pasando, ayuda un montón a dejar de estigmatizar, ¿cierto?, en una sola cultura y en un solo tipo de nacionalidad, cuál es el culpable. Así que, nada, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, como sumando un concepto más de la política de China, ¿no? Esto del Tianxia, de todo lo que está bajo el cielo. Creo que el mejor mensaje que nos da la filosofía china en ese sentido es de que verdaderamente, ¿no? El cielo nos iguala a todos. Y esta pandemia también nos igualó a todos, porque afectó a grandes, a medianos, a chicos, a pobres, a ricos, a estadounidenses, a europeos, nos afectó absolutamente todos. Entonces, en un sentido constructivista, ¿no? Esta pandemia es lo que nosotros queramos de ella. Y nosotros podemos aprovechar esta crisis, convertirla en una oportunidad y como decíamos hace ya unos cuantos minutos, ¿no?
este problema que se generó con la interdependencia, solucionarla con más interdependencia. Y eso solamente lo vamos a lograr si nos reconocemos verdaderamente como iguales. Y el mensaje que estamos dando nosotros va en esa dirección. Así que siéntanse contentos de que el camino por el que ustedes luchan, por el que ustedes pelean, es un camino que va a traer muchísima más paz a todo el mundo. Así que chicos, nos vemos en un próximo capítulo, porque verdaderamente nos quedó mucha tela para cortar. Les mando un abrazo grande y a todos los que ojalá escuchen o vean este video también, les mando un abrazo grande. Saludos. Chao. Chao. 再见。再见。